gusto verlos en día sábado en un encuentro ya más íntimo, más cercano, así que deseo que ojalá que todos prendan su camarita. ¿Por qué? Porque ya estamos acercándonos, ¿verdad? A una semana con mucho movimiento, porque empezamos el día lunes nuestra certificación de habilidades y fundamentos de PNL Código Clásico, que van a ser 5 jornadas que nos van a ir preparando para otra jornada, ya les diré cuántas, si van a ser 3 o 4, de un enfoque sistema. Vamos a incorporar también fundamentos y habilidades de el enfoque sistémico y transgeneracional, porque nos estamos preparando para culminar esta mitad de año con, o empezar a transitar. ¿Qué estoy diciendo? Mitad de año, qué barbaridad, ¿cómo se les ocurre acelerar el tiempo de esa manera? Bien, porque empezamos el máster, ¿sí? En abril, y nos va a llevar prácticamente hasta mitad de año, así que tenemos todo armado, una estructura académica y de contenidos para todos, ¿sí? No solo para los que nos acompañan en las certificaciones, sino abierto para todo el mundo, manteniendo el equilibrio sistémico entre dar y tomar, ¿verdad? Ya, bueno, eso ya vamos a tener un entrenamiento base en esto. Para quienes están por primera vez, ¿sí? Ya saben, tienen que cantar, ¿sí? Van a encender su camarita, su micrófono y van a cantar. Es una broma. No se asuste. Primero ya empiezo a asustar a la gente de entrada, después no vienen más. ¿Sí? Ok, bueno. Edgardo Maidana por acá, para quienes están por primera vez, soy el director y el cofundador. ¿Sí? Esto de cofundador lo tengo que resaltar porque me va mi matrimonio en ello. ¿Sí? O sea, cofundador. Queda la grabación y después puede ser usado en mi contra. ¿Verdad? Entonces, como quiero evitar todo ese tipo de litigios que me quitan recursos, cofundador queda grabado acá, ¿sí? Porque Elisa entra en algún momento, se pone a escuchar y dice a ver si lo dice. Bien. Dicho sea de paso, Elisa me va a acompañar en la certificación, ¿sí? A pedido del público. Me dijeron, Edgardo, ya estaba un poco cansado de ti, vamos a que venga Elisa también, un poco de energía femenina también por acá. Así que Elisa se va a incorporar haciendo a partir de lunes, si todo va bien. Bien, si no hay litigios y esas cosas de por medio, se va a incorporar el día lunes. Así que bueno, gracias a todos por acompañarme. La idea es empezar a calentar motores para el día lunes, ¿sí? Y gracias especialmente a los que aguanten, ¿no? Aquellos que me ven lunes, miércoles, viernes, bueno, en las distintas formaciones que estén acá, bueno, gracias por acompañarme, ¿sí? Ya le está entrando el mismo virus que yo tengo, sépanlo, ¿sí? Así que gracias por eso. Estamos fractalizados, ¿sí? Estamos fractalizados en la programación neurolingüística. Bueno, me la pasé. eh, ¿Quiénes estuvieron en las clases anteriores? Levanten la manito o escríbanme, y escríbanme también quienes no estuve en ninguna. Y es más, no sé por qué llegué acá. ¿Sí? Alma estuvo, bien. Raquel estuvo, Zulema estuvo en todas las anteriores, bien. Berta estuvo, Manda me dice que estuvo. Escríbanme también porque por ahí no los veo a todos. Bien. ¿Y quién estuvo, aunque sea en una? Me refiero a PNL en acción. Diego estuvo en una, ¿sí? Perfecto. Estoy viendo así, Diego. Ah, está Luis también, qué bueno. Está Santino también. Bueno, estamos más o menos equilibradas las energías. Pero siempre, como verán, nos vemos superados, muchachos. Nos vemos superados. Y hay que aceptar la cosa como es. Yo creo que en el mundo se está imponiendo la energía femenina en buena hora. Yo no estuve. Bien, Mariela, bienvenida. Entonces vamos a hacer una integración. Y saben que estuve, no digo toda la semana porque estuvimos en clase, tuvimos incluso la sesión 2 de PNL en acción, y estuve pensando a ver cómo podía integrar todo esto que le sirva a los que ya estuvieron, que le sirvan a los que estuvieron parcialmente y que le sirva también a los que estuvieron por primera vez. Y también les he contado a quienes tienen la paciencia y la deferencia de acompañarme ya hace un buen tiempo, algunos desde hace años, que les cuento siempre que las clases o el material de la clase, si bien tengo una estructura, normalmente ocurre que a última hora como que cierta información baja y como que me dices por acá. Y yo siempre hago voy haciendo
desde el día anterior o el día a la mañana voy haciendo estos cuadritos, ¿no? Que ya le he contado. No se nota mucho, pero es un mapa conceptual. Es como una nubecita al centro y luego hay temas que digo son los temas que quiero ir abordando o que por lo menos tengo en mi cabeza abordar después trabajando fenomenológicamente como me gusta a mí, vale decir, ustedes van participando y vamos co-creando el aprendizaje, pero por lo menos tengo una estructura acá en el papel. Y de pronto ya hace un minutos, podríamos decir, te estaba más o menos ordenando mis ideas por dónde empezar, y me vino a la mente que algo que ya lo he mencionado en las clases, pero que me parece que puede empezar a ordenar el proceso, hace 50 años aproximadamente nace oficialmente la programación neurolingüística. Y el sello de nacimiento, la partida de nacimiento de la programación neurolingüística, está dado por los estudiosos del tema por un libro que se llama La estructura de la magia, que tiene dos versiones, Estructura de la magia uno y Estructura de la magia 2, escrito por los co-creadores de la programación neurolingüística, John Grinder y Richard Bandler. ¿Sí? Toda esta información, si ustedes la googlean, la van a encontrar mucho, incluso mucho mejor presentada que lo que yo les puedo presentar, eso se los aseguro. ¿Bien? Pero simplemente como para poner un marco. Y me vino a la mente la palabra estructura. ¿Sí? Los que saben lo que yo fumo ya saben que por ahí viene cierta información baja. Es broma. ¿Sí? ¿Sí? Hace muchos años que no fumo. ¿Sí? Nada. ¿Bien? Ok. Y me vino a la cabeza la palabra estructura. ¿Bien? Y automáticamente me vino a la mente también 8 pasos de esa estructura, que es lo que hoy voy a compartirles porque creo que es una manera de integrar todo el conocimiento, el marco macro, ¿sí? De la PNL y lo micro, que son las clases que estuvimos viendo. Entonces creo que esos 8 pasos, si no me voy por las ramas, voy a completarlos hoy. Esa estructura, que juega un poquito con el título de la estructura de la magia de los libros y juega también con una de las definiciones de la programación neurolingüística, que es el estudio, o sea, la programación neurolingüística es el estudio de la estructura, aparece otra vez la palabra estructura, de la experiencia subjetiva. Entonces, de alguna manera, la información que está en el campo cayó en mí, cayó, ¿sí? Y me dio el nombre estructura para presentar 8 pasos de esa estructura, relacionarlos con la estructura de la magia, el libro fundacional de la programación neurolingüística, y con la definición de PNL, que es la estructura de la experiencia subjetiva. ¿Qué significa? Vamos a empezar finito, ¿sí? Sobre todo para los que no estuvieron en las clases anteriores, para los que recién están abordando la programación neurolingüística y a mi estilo de comunicarla. La estructura, vamos a dejarlo ahora, les voy a explicar qué es la estructura. ¿Bien? Experiencia subjetiva. ¿Qué significa para cada uno de ustedes experiencia subjetiva? Para comprender qué quiere decir la PNL cuando nos dice que es el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva. Estudiar, todos entendemos qué es estudiar, ¿verdad? Estructura, ahora lo vamos a ver. ¿A qué se refiere con estudiar la estructura de la experiencia subjetiva? Escríbanme por ahí o levanten su manito y yo les doy les habilito micro para que expresen estructuradamente lo que tienen estructurado en su estructura interna. Voy con Ana, voy contigo, Ana. Vamos a empezar a implementar un ranking, ¿sí? ¿Cómo se le llama esto? Un aspecto, vamos a gamificar esto, ¿sí? Y hasta ahora les digo que Ana viene ganando en ser la primera casi siempre que levanta la mano. ¿Sí? Entonces, si gamificamos esto, no, dice Zulema, se prende Zulema en la... Zulema también, debo decir que también van, podríamos decir que van ahí a la par, a la par. Bien. Pero bueno, por eso lo quiero gamificar, para no entrar en polémicas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a poner un medidor y algo va a ir marcando ahí el particitómetro sería, ¿ok? Ana, voy contigo. ¿Sí? Pues yo entiendo por subjetivo la manera en que la persona, cualquiera que ésta sea, percibe e interpreta su realidad a su modo de acuerdo a sus mapas. Bien.
Bien, ok. Sí, eso es subjetivo. Bien, perfecto. Vamos. Es como cada uno interpreta la realidad. Correcto. Zulema, no sé si levantaste la mano, pero como estás en la competencia, Sí, te habilito igual. Ok, yo había sí. levantado la mano primero. Ah, bien, sí. Mala mía, como dicen los chicos. Mala mía, ok. Mala, mala, mala. Sí, No, no, no hay dime. problema. Y bueno, lo mismo, ¿no? Uno le va dando un valor emocional a la experiencia que se va mezclando con experiencias pasadas, más lo que tiene guardado en la memoria, más las emociones que interfieren en ese momento. Eso es la experiencia subjetiva, el Exacto, significado que yo le exacto. doy. Bien, exactamente. Y ahí Zulema trajo algo central, sumado a las emociones que experimentamos en el momento. Listo, todos tenemos, ¿sí?, una mirada subjetiva, interpretada, filtrada, como decimos nosotros, hasta que, como digo yo, la cucaracha vuela. ¿Sí? ¿Qué significa? Que cuando la cucaracha vuela, ¿no? Hay un dicho en mi país, en Argentina, o tal vez sea en el norte de Argentina, que dice, todos somos machos hasta que la cucaracha vuela, ¿verdad? Porque hasta ahí todos decimos, yo no tengo miedo, yo soy fuerte, no le tengo miedo a nada, vuela la cucaracha y se acabó. La emoción del momento cambia toda mi estructura subjetiva. Todos, ¿sí? Todos somos felices hasta que toca la puerta, es mi suegra, ahí se acabó. O sea, todos manejamos todo, ¿sí? Hasta que tac, 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 ¿sí? Suena y ahí mi cuerpo, no lo tomen a mal, yo soy suegro también, Elisa es suegra, no lo tomen como algo personal, es un ejemplo, ¿sí? Simplemente. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Siempre hay algo, un disparador, nos quema los papeles de nuestra respuesta, ¿sí? Y perdemos los papeles de alguna manera, ¿sí? Entonces, la estructura de la experiencia subjetiva no solo tiene que ver con nuestras memorias, con nuestras representaciones internas, tiene que ver sobre todo con ese disparador emocional que nos mueve o no. Ayer vi una imagen, un video en realidad muy impresionante. Les cuento que ustedes saben, los que me siguen hace ya un tiempo, que me apasiona ver en el deporte de alto rendimiento aplicar la programación neurolingüística al deporte de alto rendimiento, porque allí el físico, la mente, el entorno es absolutamente desafiante y requiere respuestas inmediatas. Y vi un jugador de fútbol brasilero que se fractura la pierna de una manera impresionante. Sí, si son impresionables, no lo busquen. Creo que es Maico, se llama el futbolista del Flamengo. Sí, si lo buscan, está en internet. Si los que son impresionables no lo busquen, literalmente el pie le queda para el otro lado. ¿Sí? Toda la tibia, todo torcido. Y estoy acostumbrado a ver en el fútbol, y he sido muy crítico con respecto a eso, cómo se teatraliza mucho en el fútbol buscando sacar ventaja, ¿no? Lo que ni siquiera en la casa te causaría dolor, ¿sí? Parece que en el fútbol se exagera y gritan y dan vueltas y se contorsionan y exageran al máximo. Se entiende, ¿no? Como parte de la dinámica del juego también, ¿bien? Aunque a veces se exagera un poco. Este muchacho responde con una entereza que obviamente su rostro se tensa, da muestras de dolor, aprieta la mandíbula, pero durante todo el tiempo acciona en función de mejorar ese catastrófico escenario. Vale decir, no le quita el foco al pie, lo sostiene con las dos manos y todo el tiempo hace contacto visual con su pie porque seguramente entiende que cualquier movimiento desafortunado va a complicar la recuperación e incluso cuando lo están sacando ya en camilla del estadio, bueno, todo el estadio, ya saben cómo funciona la mente humana, cuando hay sufrimiento empatizamos, nos ponemos de segunda persona y aunque sea contrario, todos lo aplaudían, y él se da el tiempo para hacerle así y saludar. Cualquier otro estaría, ¿sí?, revolcándose de dolor ante esa situación absolutamente dolorosa. Y ahí nos damos cuenta cómo la estructura subjetiva es determinante en cómo vamos construyendo nuestra vida. Si en general reaccionamos, lo pongo como ejemplo, no digo ni que está bien ni que está mal lo que hizo Michael, ¿verdad? Eso nos da la pauta de cómo, a partir de
¿Qué se movió en su estructura subjetiva para que reaccione así? ¿Por qué otros ante la misma situación, o podríamos decir de menor intensidad, reaccionan de otra manera? ¿Qué hay ahí? ¿Sí? Antes del lenguaje, antes del pensamiento, cuando somos todos cuerpo, ¿qué hay ahí que hace que tomemos determinadas decisiones en la vida y que repetidamente van construyendo una identidad? Por darles un ejemplo, aquel que repetidamente, ¿sí?, acciona desde el lamento, desde la queja, construye una identidad. Voy a etiquetar para que se entienda, no me gusta mucho, pero para que se entienda, ¿sí? Una identidad de víctima, ¿sí? Cuando yo repetidamente genero ciertas acciones, ¿qué es en definitiva mi identidad? Disculpen que no, ahí está, ya encendió el aire acá. ¿Cómo se construye una identidad? ¿Sí? Alguien, en una película maravillosa que se llama Forrest Gump, ¿sí? No sé si la han visto, hay una parte donde Forrest le dice a su mamá algo así como, mamá, los chicos en el colegio me dicen estúpido, ¿sí? Y la mamá muy sabiamente le responde, Forrest, estúpido es el que hace estupideces, ¿sí? Por lo tanto, ¿cómo construimos una identidad de víctima? Victimizándonos. ¿No? Vale decir, lo que hago repetidamente va construyendo mi identidad. Si hago tonteras todo el tiempo, soy un tonto. Si tengo acciones inteligentes, después podemos, ¿sí?, filosofar si quieren, ¿sí?, qué es inteligencia, qué no es inteligencia, pero en general, ¿sí?, vamos construyendo una identidad sobre todo para nosotros, no tanto para el de afuera, para nosotros. Y que se expresa muchas veces en el famoso yo soy así. Voy con Valeria y luego voy con Natalia. Adelante, Valeria. Hola Edgardo, buenas ¿Qué tardes tal, para Valeria? todos. ¿Cómo estás? Bueno, era un poco responder la pregunta que hiciste y para mí tiene esto de qué quiere decir experiencia subjetiva, ¿no? Creo que tiene que ver con todo lo que venimos viviendo desde nuestra niñez, ¿no? Todo en ese marco, ¿no? De esas distintas etapas evolutivas, ¿no? Obviamente también las emociones, todo lo que está, digamos, afuera, cómo me afecta a mí adentro, ¿no? Ok, bien. Eso, gracias. Mira, qué interesante. Vamos a hacer un reencuadre de PNL, ¿sí? Un reencuadre lingüístico. ¿No será que lo que está adentro afecta a lo que está afuera? Porque si lo que está afuera es lo que termina afectándome, ¿qué posibilidades tengo de elección de lo que quiero? Y esto es muy interesante y es un poquito más avanzado de pronto para algunas personas, pero lo hemos visto en nuestras clases cuando les hago referencia al famoso para los que estamos, ¿no?, en este micro contexto virtual, porque lo venimos repitiendo en distintas clases, la geometría hexagonal que nos plantea Javier Wolkoff, ¿sí?, usándolo como ejemplo, ¿no? Una filosofía de vida para mí que nos plantea Javier Wolkoff y que yo la tomé porque me encanta darle una vuelta de tuerca terapéutica a esa geometría. El hexágono tiene 6 aristas, ¿verdad? Se llama, no es muy fuerte la geometría, pero arista se le llama, ¿verdad? O 6 lados, vamos a llamarle. 3 lados o 3 aristas son internas y las otras 3 son externas. O sea, tenemos el hexágono, bien. 3, la mitad de ese hexágono está dentro, como el famoso iceberg de freudiano, ¿se acuerdan? El iceberg ese cuando estudiamos psicología freudiana y todo eso, que el iceberg queda, la parte más pequeña del iceberg queda afuera y la parte más grande del iceberg queda abajo, ¿bien? Haciendo una analogía a la estructura de superficie, lo que se ve, y la estructura profunda que no se ve. Entonces, la estructura profunda de esa geometría sería, me observo, ¿sí? Me observo. O sea, es como que doy vuelta a mi sentir, en lugar de estar mirando para afuera, es que doy vuelta mi mirada, mi escucha, mis sensaciones hacia adentro. Me observo. Y como me observo, siento.
Y ahí viene, si yo me observo, no importa qué me dicen afuera. A Forrest Gump le decían estúpido. Y la mamá le decía que él era un genio y de hecho tuvo una vida genial. ¿Por qué? Porque él, obviamente, anclado en la percepción materna, la más fuerte que pueda existir para todos, ¿sí? Él tenía acciones, para él no existía límite. Un día le daba ganas de correr y corrió años, no paró de correr durante años, ¿sí? Un día se le ocurrió ir a la guerra o lo llamaron, fue a la guerra y se convirtió en héroe de guerra. Un día se le ocurrió ser un empresario de la pesca de calamar y se convirtió en la persona más rica del mundo vendiendo calamar. O sea, consiguió todo tipo de proezas a pesar de que desde afuera le decían que él era un estúpido. ¿Por qué? Porque él se observaba, ¿sí? Él miraba hacia adentro y sentía que era un genio. Y como sentía que era un genio, era para él, en su estructura subjetiva, un genio. Por lo tanto, cuando salía de la estructura profunda, salía de esas tres dimensiones internas del hexágono, él observaba el mundo con ese sentir. ¿Bien? Por eso no veía límites. Por lo tanto, sentía el mundo desde ese sentir interno. Y así construía el mundo, porque ¿cómo es la secuencia? Observo, siento, Javier Wolcott usa la palabra asimilo. A mí me gusta relacionarlo con lo que en PNL llamamos mapa sensorial, ¿verdad? Que es lo que dispara todo, esa sensación. Observo, siento, soy adentro. Soy en el mundo, de una manera, observo el mundo en base a eso que soy y siento adentro. Por lo tanto, eso condiciona mi mirada del mundo. Él cuando caían las bombas en la guerra de Vietnam, mientras todos se refugiaban, huían, lloraban, se espantaban, él salía corriendo a rescatar a sus compañeros una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Él observaba la realidad externa desde su sentir interior, no había límites. Y no había límites para el amor que él sentía por él y por lo tanto el amor que él sentía para con los otros. Y de esa manera era su mundo. ¿Se entiende el poder de esta geometría hexagonal? Lo maravilloso, hay todo un proceso terapéutico, en esa maravilla hexagonal. Y hay una filosofía de vida. Y lo que plantea Javier Wolcott, ya no me voy a ir por la rama porque si empiezo a hablar de Javier, que no es mi socio, aclaro, ¿no? Ni lo conozco. ¿Sí? Simplemente que me maravilla o al menos yo le encontré la maravilla, tal vez para otro no es maravilloso, yo le encontré una maravilla en esto. Él plantea que plantea que el cerebro no percibe la realidad, sino que el cerebro crea la realidad. Y en base a esto lo tiene sentido, porque yo estoy creando la realidad en base a mi observación interna. ¿Sí? Estoy creando la realidad. Entonces él dice que el cerebro, en realidad, no es que percibe la realidad, sino que la crea a la realidad. Es muy disruptivo, pero saben quienes están acá, y muchos de ustedes son terapeutas, son coaches, son psicólogos, creo que la gran mayoría de ustedes, y si no, son su propio terapeuta, su propio coach, ¿sí? Y su propio psicólogo, por eso están acá, ¿verdad? ¿Sí? Saben que la única manera de resolver aquello que me está doliendo en la vida es cuando yo soy protagonista de eso. Entonces, esta geometría nos convierte en protagonistas, con independencia de lo que está afuera. Porque si yo me convierto en protagonista a partir de gestionar mi sentir, mi estructura interna subjetiva, ¿sí? El afuera va a estar en consonancia con eso. Eso es lo que me maravilló. Y esta es la base del proceso terapéutico, ¿sí? Darme cuenta que tengo los recursos, ¿sí? Y si no los tengo, los voy a buscar donde los tengo que buscar. John Grinder tiene una gran frase que dice, el co-creador de la PNL dice, ¿cuál será la intención? John Grinder tiene estas cuestiones que son maravillosas o porque tira una metáfora o hace una pregunta que te deje dando vuelta. Dice, ¿cuál será la intención de una persona que quiere ir de acá hacia allá, de estar cavando aquí? Que si te das cuenta es lo que hacemos mucho, ¿no? Queremos ir allá, pero estamos con la pala, ¿sí? Meta a cavar acá, acá.
Esa sola metáfora a mí me hizo dar una vuelta a 360 grados en mi cabeza. Solo esa metáfora, es el poder de la metáfora. ¿Por qué? Porque la metáfora va dirigido, ¿sí?, a ese centro donde tomamos el 99% de nuestras decisiones, el inconsciente. No va dicho al consciente. El consciente es el que se victimiza, el que dice la culpa la tiene aquel, yo no puedo con aquello, el mundo está en guerra, la economía está... Y no es que no sea cierto, sino que no me doy cuenta que lo estoy generando desde adentro. Voy contigo, Natalia. Y ya me meto en la estructura, se los prometo, en la estructura de 8 pasos. Ahí te habilito el micro, Nat. Ahí Sí, está. había desactivado el audio porque estaba justo entrando mensajes que siempre lo pongo en silencio. Yo quería decirte que para mí estructura de la experiencia subjetiva es lo que yo creo que pasó, basada en todas las cosas que me pasaron y en cómo yo me tomé e interpreté y me modelé a mí misma por las cosas que me pasaron. La voy a tomar a esa para la próxima. ¿Cómo me modelé a mí mismo? ¡Wow! Bien, Natalia, bien. Me encantó, te lo voy a recontra robar. ¿Cómo me modelé a mí mismo? Eso, Porque yo, tengo que ponerme a la par de todos los otros que hace años que están estudiando con vos. ¿Qué querés? me encantó, porque ¿qué es el proceso de modelado? ¿Sí? El modelado es un proceso de aprendizaje inconsciente. Lo que pasa que todo el tiempo yo creo que estoy modelando hacia afuera, y es cierto, ¿sí? Modelo hacia afuera, especialmente cuando soy pequeñito, porque no me queda otra, ¿verdad? ¿Cómo aprendo a caminar, a hablar, a defenderme si no modelo, ¿sí?, lo que me rodea? Claramente, ya les conté varias veces que la sonrisa es el primer acto de modelado que hacemos. La sonrisa no viene incorporado, el llanto sí, pero la sonrisa no. Es el primer modelado que hacemos. Lo que pasa es que llega un momento cuando ya he modelado todo lo que necesitaba modelar a nivel inconsciente, comienzo a automodelarme, comienzo a replicar patrones, ¿sí?, y luego me automodelo, vale decir, me voy copiando a mí mismo esa identidad y comienzo a tener un comportamiento funcional a esa identidad. Ojo, que así como aprendemos cosas maravillosas y modelamos cosas maravillosas de papá, de mamá, de nuestro entorno, también modelamos otras que nos recontra cagan la vida, ¿verdad? ¿Por qué? Y con la mejor intención del mundo. Cuando viene y dice, ¡ay, que el gordito de mamá! ¿Sí? Y te agarra los cachetes así el gordito de mamá. ¿Sí? Y después no pasa, no sabe por qué no puede sacarse esos 30, 40 de kilos que tiene de más, porque es el gordito de mamá, ¿verdad? O ya lo hemos hablado, ¿sí? Mi rey. Y después el rey tiene que encontrar una reina. Pero la reina, y normalmente la encuentra, ¿no? Como que se atraen el rey y la reina. Pero el rey y la reina en este mundo necesitan trabajar, construir una relación dando y recibiendo. Vale decir, como decimos en Argentina, en una relación hay que remarla, ¿verdad? ¿Sí? Hablando de una manera que no estaría muy contento un purista de la programación neurolingüística, ¿no?, pero es la verdad, ¿verdad? O sea, en una relación hay que dar y recibir. Yo tengo una teoría que ustedes después me dirán qué les parece, que en realidad el, el grado más elevado de amor es la amistad. ¿Por qué? Porque no tiene los condimentos transaccionales de una relación de pareja. Un amigo es amigo porque es amigo. Y esto les planteo un pensamiento. Pueden coincidir o no, ¿eh? Y yo puedo estar equivocado, ¿sí?, porque es la estructura de la experiencia subjetiva. Pero fíjense, yo creo que un amigo, cuando es amigo, ¿verdad? Como en el caso de Forrest Gump, está dispuesto a dar su vida por los amigos. Absolutamente. Y en la práctica, no desde la palabra. Y en condiciones totalmente adversas como cuando caen las bombas, ¿verdad? Y hay gente que nos quiere matar. Ahí hay que ser amigo, no voy a tomar una cerveza, ¿verdad? Yo siempre estoy los sábados y ahora me contestas eso. Eso es pura basura, o sea, eso no es amistad, ¿no? Eso es simplemente complicidad para juntarse a... Hablo de la verdadera amistad, ¿sí? No es transaccional. Yo doy mi vida por ti, voy a exagerar un poquito, porque eres mi amigo, ¿sí? No está condicionado a que no ronques, a que me des la tarjeta de crédito
y a que me seas fiel. No está condicionado por eso. Que en una relación obviamente tiene que haber un equilibrio dar y recibir, eso lo vemos en sistémica, ¿verdad? Y está bien, es para mantener un equilibrio. Estamos hablando de otra cosa. E incluso el tan ponderado amor madre-hijo también está condicionado biológicamente. Biológicamente está condicionado. La mamá naturalmente va a dar la vida, pero por ahí una condición biológica. En cambio, en la amistad hay realmente, si podríamos hablar de libre albedrío, libre albedrío. Pero digo todo esto, ¿sí? De pronto para cachetear sus creencias, para sacudirlos un poco, ¿sí? Para que nos demos cuenta que la única manera de romper esa estructura subjetiva, si no nos está siendo favorable, es cuestionarla. Porque cuando digo, y bueno, las cosas son así, y bueno, yo soy así, ahí estamos, sobre todo si eso nos está perjudicando. Entonces viene la programación neurolingüística. Levanten la mano de nuevo si a alguien dejé sin... Veo, Mirta, tu mano levantada, ¿quedó o levantaste de nuevo tu mano? Y luego voy con el desarrollo de los 8 pasos de la estructura para que podamos terminar en término hoy. Perdón, Te escucho, sí, sí, te escucho. no puedo ingresar para ver. Bueno, lo que yo quería comentar es con respecto, que a mí me gusta muchísimo, el tema del sentir. Es algo, una aplicación muy profunda que yo tengo en cada acto de mi vida. Y esto lo vengo desde niña, ¿no? Desde niña lo traje, es decir, y ahí sí se puede aplicar desde la geometría sagrada el punto cero. La otra vez usted me decía con respecto a esta señora que estaba en conflictos y que no quería superar su problema, que no hacía una meditación. Y a mí me parece que para resolver cualquier estado, cualquier situación emocional, física, uno tiene que llegar a ese punto cero, que es adentro de uno. Exacto. Nunca se puede resolver desde afuera, se resuelve adentro y se disuelve afuera. Para mí es algo muy interesante esto. Y con respecto a lo que usted decía de la geometría sagrada, con lo poco que explicó, eh, este triángulo que se hace hacia arriba, hacia abajo, es decir, si yo soy la fuente divina y vengo de arriba, traigo hacia abajo, hacia la tierra, y en el punto cero es donde me encuentro para poder resolver lo que tengo. Y desde ahí saca un poco ese tipo de programación que traemos desde el entorno que vinimos experimentando. Y agradecer esa experiencia, porque es a lo que nos llevan a cada uno a estar donde estamos ahora. Esa es Excelente. mi opinión frente a eso. Gracias. 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 Muchas gracias, Mirta. Una de las cuestiones que la filosofía plantea, filosofía, así le llamo yo, de Wolkoff, es esto de que de lo que se trata todo es de recordar quién verdaderamente somos. Que esta identidad que hemos ido construyendo, ¿sí? Como dijo Natalia, por automodelado y también por modelado, obviamente, en principio por modelado de papá y mamá. Incluso podemos hasta decir por modelado transgeneracional, porque papá y mamá modelaron a su vez, ¿sí? A su papá y mamá y así sucesivamente. Correcto. Pero llega un momento en que somos adultos conscientes. Y de lo que se trata, creo que de lo que se trata el viaje en esta vida, que la PNL es simplemente una herramienta para resolver el sentir, lo que dice Mirta. El punto cero es ese. La PNL, la geometría sagrada, la hipnosis, el coaching, yo creo que todos son herramientas al servicio del sentir. Porque ahí está la clave. Si yo me observo, si bien el punto es cómo me observo hacia adentro, cómo soy un observador de mí mismo, ¿sí? Que es hasta toda una metáfora de cómo el curso de milagros y la Kabbalah y plantean el origen de todo, que es la energía primigenia, ¿sí? La energía de luz, que un día dijo, yo quiero conocerme, porque soy todo amor, soy toda luz, pero quiero conocerme y voy a crear un espejo para verme. ¿Sí? Vale decir que la creación es el origen queriendo conocerte, haciendo una pregunta de coaching. ¿Sí? ¿Cómo sería, ¿sí? verme a mí mismo?
cómo sería conocerme. Y ni bien tuvo ese pensamiento, comenzó a expandirse y creó un primer espejo. En la Kabbalah le llaman vasija, pero como es amor en expansión, no hay vasija que lo pueda contener. Entonces esa primera vasija creó otra vasija, creó otra vasija, creó otra vasija, y así sucesivamente. Bien, pero para no irme por las ramas de las vasijas, vamos con la estructura, ¿sí? La estructura de 8 pasos, que es la base de la PNL. ¿Para qué nos sirve esta estructura de 8 pasos? Para que a través de un proceso terapéutico, vale decir, yo como terapeuta utilizo la PNL para avanzar en ese proceso donde llega una persona en este estado y quiere irse en este otro estado. ¿Bien? Entonces, a través de un proceso de 8 pasos, hay una estructura que aplico. O para autoaplicármela, para autoobservarme y para corregir ese sentir interno que es la base de todo. Si nosotros como terapeutas, recuerdan que siempre les dije que lo primero es acercarme, conectar con mi cliente, con mi paciente y que tenga un cambio de percepción. Para mí, el primer cambio de percepción que tiene que tener es entender esto, que todo comienza adentro, porque si no, no puedo empezar. No puedo empezar. Si yo digo, no puedo salir de esto porque aquel me arruinó la vida. Hay un video de Javier Wolkoff que es absolutamente transformador si estoy abierto a un cambio de percepción. En Córdoba, hace unos años, no recuerdo cuántos años, un chico murió porque le pusieron en la bebida que estaba tomando en un club nocturno donde iba a bailar, le pusieron una sustancia y el chico murió. No sé si le pusieron droga en exceso, no sé qué. Resulta que la cuestión había sido que había una disputa por la concesión de ese lugar. Entonces, uno de los bandos en disputa, para perjudicar al actual poseedor de esa concesión, ideó, fíjense la cabeza, matar a alguien para que quedarse con la concesión. Resulta que en la familia de este muchacho había una prima o tía, no recuerdo bien, que canalizaba, que era canalizadora. Y en una de las canalizaciones con las que conecta con este muchacho, recibe el siguiente mensaje. Dile a mi papá que no gaste ni un minuto más de su vida buscando justicia. Que recuerde que ya sabíamos que yo iba a morir a los 20 años, que ya sabíamos lo que iba a pasar y que eso ya está acordado. Y que no pierda más tiempo de su vida en buscar justicia. Ahí viene lo terapéutico. No saben la paz que yo encontré porque durante mucho tiempo yo viví en este mundo dual. ¿Sí? E incluso en el mundo dual de luchar contra, ¿sí?, los que nos envenenan a través de la comida, los que nos vacunan convulsivamente, ¿sí?, los que generan las guerras con fines inconfesables. Todo es a nuestro favor. Palabras de Javier Wolkoff, ahí lo estoy modelando. Todo es a nuestro favor para que yo me dé cuenta que la respuesta está adentro. En el momento que yo me doy cuenta que la respuesta está adentro, mágicamente el afuera, ¿sí?, comienza a cambiar. Incluso en situaciones tan dolorosas como esta. Que un padre tenga la comprensión. Porque, a ver, ¿no?, a veces creemos en cada cuento, sí podemos creer que esto que existe es aleatorio. ¿Ustedes realmente creen que la maravilla que somos pudo haber salido de un Big Bang, de una ameba que en un momento tuvo no sé qué y nos convirtió? ¿Realmente en qué cabeza cabe que somos producto de la casualidad biológica? O sea, ser científico es creer eso realmente. Es increíble, ¿no? Pero cuando empezamos ¿no sería más
científico y coherente creer que esta maravilla que somos, de esta existencia maravillosa, tiene que haber sido creado por una inteligencia superior y con un propósito? Porque si no, ¿de qué estamos hablando? Pero creemos a veces, por eso la base de todo es el sentir. ¿Qué es lo que creo? Creo que el poder lo tiene Trump, que lo tiene Putin, que lo tiene el loco norcoreano. Si yo creo eso, entonces ¿para qué vivo? Porque cualquier día se levantan con disculpen, el culo revuelto y aprietan el botón rojo y nos vamos todo al carajo. Entonces yo estoy a merced de eso. Estoy a merced de cómo se levanta mi jefe. Estoy a merced de eso. Si yo creo eso, pues ahí estoy en problema. Entonces, el primer punto en esta estructura de 8 pasos es determinar cuál es mi condición hoy. Ese es el primer punto. Y si soy terapeuta, lo primero, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Cuál es tu sentir hoy? Cuando digo condición, tu sentir, ¿cuál es tu sentir? De ahí partimos. Porque si no, partimos del lugar equivocado. No es que estoy sin trabajo, no es que tengo miedo a la guerra, no es que me acabo de separar, no es que mi mujer se fue con mi mejor amigo. Si yo me compro ese cuento, esa persona está en muy malas manos. ¿Qué sientes y cómo te quieres sentir? Base. ¿Cómo te sientes y cómo te quieres sentir? Y obviamente que la persona, por eso trabajamos herramientas como el metamodelo del lenguaje, ¿verdad? Que busca la precisión para de alguna manera acorralarla con la mejor intención a la persona para que asuma que ese sentir es su responsabilidad. Porque si no, nada va a funcionar. No, es que mi jefe cuando toma decisiones siempre me deja de lado. Siempre, siempre. Bueno, no, resulta que una vez me confió, pero claro, yo no hice las cosas. Ah, ok. Entonces no es que siempre, siempre. Y entonces lo que pasa es que como soy nuevo no me considera. Ok. ¿Hay algún viejo que tampoco lo considera? Pues sí, hay otro ahí que tampoco lo considera. Entonces, ¿cuál es la relación entre ser nuevo y que no te considere si hay un viejo que sí lo considera? Entonces, buscando a través de esas preguntas, vamos de alguna manera desarmando esa estructura subjetiva incapacitante de la persona, hasta que se da cuenta, bueno, sí, la verdad que, ¿será que si cambias tu percepción, de pronto cambia la percepción del otro? Cuando salió la nueva reforma laboral en Argentina, que yo ni la leí porque no se trata de eso. La pregunta es muy simple. Tú cuando vas a buscar un trabajo, ¿vas a buscar un trabajo para que te echen o para quedarte? No, yo voy para quedarme, claro. Bien, ok. Y para quedarte, ¿sabes lo que tienes que hacer? Sí sé lo que tienen que hacer. Ok, ahora te llevo del otro lado. ¿Tú crees que una persona que tiene una empresa contrata a alguien para echarlo o contrata a alguien para que trabaje de la mejor manera para su empresa? Cualquier persona que con 2 dedos de frente se da cuenta que si yo tengo una empresa, quiero que la empresa ande bien y si tengo un buen empleado, lo último que pensaría en hacer es echarlo. Entonces no tiene que ver la ley, tiene que ver la congruencia entre los objetivos de cada uno. Entonces, y si tú das lo mejor y el otro no lo valora, te aseguro que tu actitud tiene valor en el mercado y vas a encontrar otro trabajo. Absolutamente. Entonces, todo parte del sentir de cuánto me valoro. Si entras a un trabajo pensando cuánto te van a pagar cuando te echen, ya en tu mente creaste el momento en que te van a echar, ya lo creaste. Y y no nos damos cuenta, lo que pasa es que lo usamos mal, que somos seres creadores. Desde el momento que yo inoculo en mi cabeza el pensamiento de que me van a echar, ya estoy preparando el terreno para que me echen. Entonces, primero la condición, ese es el primer paso. ¿Cuál es tu sentir en este momento y cómo quieres estar? Segundo, es que cambie de percepción. ¿Qué significa cambio de percepción? Una de las maneras de cambiar de percepción es ver la situación como un observador e incluso como un meta observador. Por ejemplo, la gente suele decir, lo que pasa es que estamos mal por la guerra. A los políticos les es muy funcional la guerra, ¿no? Es que el mundo está en guerra. Y si uno analiza y se pone como un observador, honestamente, más allá que
la gasolina, la nafta, no sé cómo le llama, puede subir o bajar. ¿Realmente está subiendo o bajando por la guerra? ¿Nos consta a nosotros? ¿Tenemos manera siquiera de comprobar que realmente hay guerra? ¿Estamos seguros que hay guerra? Y usted me dirá, pero estás loco, Edgardo, ¿qué me estás diciendo? John Grinder dice, yo solo creo en lo que me hace bien creer. Te hace bien creer que hay guerra, que el mundo está en guerra y que eso te va a perjudicar y en cualquier momento nos van a invadir los chinos, nos van a tirar una bomba atómica y se va a ir todo al carajo. ¿Te hace bien creer eso? Pues cree. Yo elijo creer que mientras mi sentir interno esté en paz, en mi mundo solo va a haber paz. Esa es mi creencia. Esa es mi creencia absoluta. Y muchas veces creí que era suerte, pero fíjense, yo crecí, yo nací en el año 63 y solo supe lo que era un gobierno democrático en el año 83. O sea, 20 años de mi vida viví bajo gobiernos militares, con todo lo que eso significa. Y viví en una provincia, San Miguel de Tucumán, que fue el núcleo en la década del 70 de una guerra civil. Tengo familias desaparecidos, tengo familiares militares que han sido heridos, de los dos lados. Les conté que durante mucho tiempo no podíamos mencionar el apellido de mi abuela, que era Quieto, porque mi tío, Roberto Quieto, fue líder de una de las organizaciones guerrilleras en Argentina. ¿Sí? Si lo buscan, ¿sí? Roberto Quieto, búsquenlo y van a saber, es mi tío. El día que el 24 de marzo de 1976, nunca vi a mi papá con tanto temor, con tanto miedo, porque él además era dirigente sindical y él estaba convencido que lo iban a secuestrar, que lo iban a torturar, que lo iban a desaparecer. Nunca pasó eso. En el año 1982 convocan la Guerra de Malvinas. La clase que va a la Guerra de Malvinas es la clase 1962-1963, mi clase. A mí no me llaman porque un año antes o unos meses antes había pedido prórroga por estudios universitarios. ¿Sí? Varios de mis amigos y compañeros de colegio fueron a la Guerra de Malvinas. Y así les puedo contar un montón de situaciones donde yo en principio creí que era suerte, luego creí que era, como podemos decir, que tenía un ángel de la guarda. No lo sé. Lo que yo sí elijo creer, que de alguna manera, ¿sí? Cuando estamos en paz internamente, hay paz afuera y estoy convencido de que nadie muere en la víspera porque son hitos pactados. ¿Sí? Que haga lo que haga, el día que yo pacté que me voy a ir ese día y no me voy a ir antes. Eso lo tengo clarísimo. Entonces, ¿qué observador soy? Tengo esta condición. ¿Cómo observo la vida? ¿Lo observo como víctima? ¿Lo observo como que es un karma que estoy pagando? Y ahí a nivel transpersonal hay una distinción muy interesante entre karma, que se ve como, bueno, yo en otra vida, en otra dimensión hice daño y acá lo vengo a pagar, ¿no? El karma. Y en realidad, Javier Wolkoff lo presenta de esta manera como pactos de almas. O sea, el que me mata en esta vida no es porque yo lo maté en otra vida, ¿sí? No necesariamente. Es que es un alma afín que antes de venir a jugar este juego dijimos, mira, acá estamos aburridos, esto lo dice Javier Wolkoff, ¿no? Acá estamos reaburridos porque acá no hay dualidad, acá no existe malo, bueno, frío, caliente, nada, acá no hay dualidad, no hay lenguaje, no hay nada. Está genial, pero es reaburrido. Entonces, vamos a jugar un rato. ¿Sí? Vamos un par de horas y vamos a jugar, pero yo necesito que me acompañen. Cuando ustedes se van de aventura, de excursión, ¿a quién llevan? A sus amigos, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a hacer un viaje. Entonces, che, mira, eh, y esto es un juego evolutivo. Venimos a experimentar, a ponernos en espejo para conocernos. Entonces, yo quiero conocer qué es eso, ¿sí? De sentir miedo. ¿Qué es eso, ¿sí? De sentir ternura? ¿Qué es eso de sentir ira? Porque acá no existe eso. Y me da curiosidad. Pero claro, para ir ahí, primero hay una condición, el velo del olvido, y segundo, ¿sí? Que tengo que experimentar los opuestos.
¿sí? Porque es la única manera de conocer algo, ¿verdad? Experimentar lo opuesto, ¿sí? Si no, no tengo referencia. Ese es un verdadero viaje evolutivo, ¿sí? Y con independencia de lo que crean, ¿sí? E incluso si creen en la dualidad del cielo y el infierno, ¿será que el sentir les ayuda? ¿Aprender a gestionar? Sí, les va a ayudar, sea en lo que ustedes crean, en el karma, en el dharma, en los pactos sálmicos o en lo que, o aunque crean, como escuché a un filósofo muy importante de Argentina decir, no, esto se termina, se apaga la luz y se terminó todo. Listo. Está bien. Aún así, todo esto te sirve. Entonces, el observador que eres es clave en este proceso. Entonces, primero, establecer bien mi sentir. Segundo, observar la realidad, pero la realidad completa. La realidad completa, ¿sí? Como la observa un observador, un metaobservador, e incluso como lo experimenta el otro. La famosa segunda persona en PNL. Hay una frase muy interesante que dice que no existe tal cosa, a eso yo no lo haría. ¿Sí? Claro que no lo harías, porque no eres el otro, eres tú, con tus circunstancias, con tus contextos, con tu modelado, con tu historia personal. Hace unos minutitos escuchaba una entrevista al profesor Signorini. El profesor Signorini, creo que yo fue una de las pocas personas, licenciado creo que es en educación física y no sé qué más. Él durante mucho tiempo fue el personal trainer de Diego Maradona en sus primeras épocas. Y una de las pocas personas que le puso límites a Maradona, y obviamente Maradona lo echó, pero un hombre tan amplio de mente que siguió siendo cercano a Maradona porque entendía cómo era el juego, ¿sí? Y una vez le preguntaron a él, y lo cuenta, en el diario El Vaticano lo entrevistaron, y le preguntaron al profe, ¿usted cree que si Maradona hubiese tenido la mentalidad de Platini, Platini otro gran jugador, pero como francés, muy circunspecto, muy correcto, entre paréntesis, porque estuvo preso por malversación de fondos, pero bueno, en las formas era correcto, digamos, Platini, ¿bien? Era muy flemático, todo lo contrario de Maradona. Y dice, ¿usted cree que Maradona hubiese sido, sí, mejor si hubiese tenido la mente de Platini? Y el profe le dice, no, hubiese sido Platini, no hubiese sido Maradona. ¿Sí? Maradona fue lo que fue como fue, porque fue Maradona con sus luces y sus sombras. ¿Sí? No existe tal cosa si yo hubiese sido tal cosa. ¿Sí? En Argentina hay un dicho que dice, ¿sí? Si mi abuela hubiese sido hombre, sería mi abuelo. Pues así de simple, pues no sería mi abuela, sería mi abuelo. Entonces no existe tal cosa, ¿sí? Yo en tu lugar no lo hubiese hecho. Eso es imposible porque nunca vas a estar en mi lugar. Nunca vas a estar en un lugar, estás en tu lugar. Pero sí yo puedo, ¿sí?, ponerme en la segunda posición para entender desde qué lugar el otro está haciendo. Entonces, ¿cómo observo esa condición, ese sentir es clave? Tercero, para resolver algo terapéuticamente, tengo que conectar con eso, tengo que conectar con ese sentir. O sea, no basta con observarlo, tengo que sentirlo. Si ustedes ven la aplicación de las técnicas de PNL, en algún momento conecto con ese sentir que no me está favoreciendo. ¿Por qué? Podemos tomarlo filosóficamente o terapéuticamente. Filosóficamente, ¿sí?, yo conecto con ese sentir porque es lo que vine a experimentar. Ira, miedo, frustración, lo que sea. ¿Sí? Si vine a experimentar eso, la PNL dice, bueno, eso viniste a experimentar, toma miércoles, experiméntalo. ¿Bien? Experiméntalo. Si es terapéuticamente, ese sentir proviene de un trauma, saben que hay eventos disparadores, ¿sí? Alguien me mira de una manera, alguien me grita desde el vehículo de al lado, ¿sí? Y yo me enojo, tengo una respuesta desmesurada, ¿sí? No tiene que ver con el hecho, tiene que ver con un evento programador, en algunos casos traumático. ¿Qué hace? ¿Cómo es el juego inconsciente para resolver el trauma? La mente inconsciente dice, alguna vez no lo hicimos bien. Por ejemplo, alguna vez, ¿sí?, alguien nos hizo bullying y nosotros perdimos el control de nuestra neurología y a partir de ahí, ¿sí?, estuvimos siempre presos del miedo a expresarnos, a hablar, a expandirme, porque siento que si
me hago notar, alguien me va a atacar. ¿Sí? Entonces, siempre me encojo, me encojo, me encojo. ¿Bien? Pero la mente inconsciente está para resolver situaciones. Entonces, atrae inconscientemente otras situaciones parecidas. ¿Para qué? Para que aprendamos a resolverlas. Entonces, ¿pero qué pasa? Ese evento programante lo hicimos con la mente de un niño. ¿Sí? Y de la única manera que lo vamos a resolver es con la mente de un adulto. Por lo tanto, ¿para qué nos conectamos con ese momento? Para que ya con la mentalidad, ¿sí? Los recursos, la experiencia de un adulto, que esa es la tarea del terapeuta, ¿sí? Darle a ese adulto los recursos, ¿sí? Rescatar su experiencia, porque a una sesión terapéutica el que trae los recursos no es solamente el terapeuta, el que trae sobre todo los recursos es el paciente, que viene con sus recursos. Lo que pasa es que en algún momento aprendió a no usarlos, por miedo, por temor, por lo que sea. Aprendió a no usarlos. Entonces, cuando ya cambió de percepción y dice, yo ya quiero resolver eso, ¿sí? Va a conectar con eso, pero lo va a conectar ya con el sentir de un adulto, no del niño. Obviamente va a doler y va a llorar probablemente y muchas veces hasta se va a tener un quiebre emocional. Y ahí viene el cuarto punto. Ya tenemos a establecer el sentir. El observador, observar desde las distintas perspectivas. Tercero, conectar con eso. Cuarto, salir de ahí. ¿Sí? Ahí viene un paso clave en toda técnica de PNL, los que ya han hecho PNL conmigo, que es el famoso estado separador o ruptura de estado. ¿Sí? Sacamos a la persona de ahí. O sea, que conecte con eso está bien, terapéuticamente, ¿sí? Es necesario que conecte con eso, pero no que se quede ahí. Entonces, apelamos a estos estados separadores, que es todo un arte, les voy a decir. Aquellos que han hecho terapia saben que cuando una persona tiene un quiebre emocional, cuando pierde control de su neurología, cuando entra en estados sin recursos, hay que tener herramientas para sacarlos de ahí. Siempre les digo que lo mejor es desde el cuerpo. La postura corporal del otro, digamos del paciente, es clave. Mirada hacia arriba, cambio en la respiración, amplitud en el pecho, posturas de poder. Pero cuidado con esto. En ese momento, el referente, el ancla para esa persona somos nosotros. Si nosotros no tenemos fisiológicamente, mentalmente, una postura, un estado. Hace unas clases, recuerdan que trabajamos con Valeria, casualmente, ¿se acuerdan? Ella tenía un estado miedo y creamos un estado refugio. ¿Bien? En un proceso terapéutico, el paciente, el consultante, llega con un estado. Puede ser miedo, ira, frustración, llega en ese estado. Y mientras aplicamos la técnica hasta que él consiga el otro estado, el anclaje opuesto somos nosotros. El ancla de seguridad para esa otra persona somos nosotros. Entonces, si nosotros estamos acojonados por la situación, pues se va a acojonar el otro. Si nosotros sentimos que no podemos gestionar la situación, pues tampoco vamos a poder gestionar eso. Entonces, imagínense la metáfora del capitán de un barco que está atravesando una tormenta y su consultante es la tripulación. Imagínense si ven que el capitán del barco, ¿sí? En lugar de estar ante el timón y dando órdenes y dirigiendo, hay que hacer otro, ¿sí? Está encerrado en su cuarto tomando whisky o está muerto de miedo. Se tiran todos por la borda, ¿verdad? Claro. Entonces, en ese momento, hasta que terminemos con los 8 pasos, el ancla para el proceso somos nosotros, nuestra fisiología, ¿sí? Nuestra postura, nuestra respiración, nuestra certeza interior de que tenemos todos los recursos para resolver eso y ayudarlo a atravesar, ¿sí? ese quiebre emocional haciendo un estado separador. Y en lo que les digo siempre, lo más rápido, primero la postura y segundo, llevarlo a través del lenguaje al hemisferio izquierdo.
nunca al hemisferio derecho, porque ya está en el hemisferio derecho conectado con una emoción. ¿Sí? En el hemisferio izquierdo, ¿cómo lo llevo? ¿Sí? Mira hacia arriba y rápidamente tu número de documento de atrás para adelante. O le pregunto, ¿eres bueno para las matemáticas? ¿Sí? A ver, dime, ¿cuánto es 9 por 9? ¿Sí? ¿Cuánto es 7 por 8? Llevarlo al hemisferio izquierdo, pero siempre calibrando. Siempre calibrando. No hagan las cosas mecánicamente. Es que Edgardo hizo una vez eso y yo lo hice y no me dio resultado, porque es otro cliente, otro contexto y tú eres otro, no eres Edgardo. ¿Sí? Si calibran no les va a ocurrir esto, porque, por ejemplo, yo le pregunto a una persona, 9 por 9, 81, ¿sí? Y veo que no responde, ¿qué pasa? ¿No te sientes bien con eso? Cuidado con eso, porque a veces las matemáticas son muy programantes, pueden estar relacionadas a un hecho programante. ¿Qué significa? ¿Qué tal si mi profesora de matemática, ¿sí? me hacía bullying, ¿sí? porque yo no era bueno en matemática? ¿Qué tal si me avergonzó? ¿Qué tal si mi papá me castigaba cuando no sabía? Entonces, ¿qué es lo mejor? Mirada arriba, tu número de documento de atrás para adelante, tu nombre letra por letra de atrás para adelante, lo que quieran. O si no, ahí tienen los jueguitos esos que les he mostrado mucho y lo profundizamos en nuestras formaciones, juegos de gimnasia cerebral donde la persona hace movimiento, dice amarillo, negro, azul, bueno, listo, todo eso que ustedes ya conocen. Y si no conocen, ¿sí? Para eso están nuestras formaciones, para que los conozcan, ¿sí? Bien, entonces, eso, ¿sí? Entonces ya tenemos los primeros 4 pasos. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Prometí que iba a terminar antes de las 8. Lo prometí sistémicamente, así que voy a hacer un esfuerzo para que. Luego, que lo que hacemos es buscar el recurso, mejor dicho, acompañar al consultante a buscar ese recurso, a buscarlo y encontrarlo. ¿Qué faltó ahí? ¿Sí? Y faltó paz, faltó amor, lo que sea. Busca ese recurso. Como adulto, ya se acabó la historia. Ahora, como adulto, por eso es tan importante el cambio de percepción. ¿Recuerdan la estructura terapéutica? Paso 1, acercamiento y cambio de percepción. Si no cambio de percepción, por dar un ejemplo, no sale de víctima a protagonista, no avanzo al segundo paso, que es la búsqueda y entrega de recursos, porque va a ser trabajo en vano, ¿sí? Porque sigue en víctima. Recuerdo que una vez estaba una persona conectada a ese contexto sin recurso, que es un paso, como estamos viendo, terapéutico, y no salía más. Y hasta que le dije, bueno, ya abre los ojos, sal de ahí, me faltó que lo empuje, ¿no? Para que salga. Y ahí me quedé pensando, ¿cuál era la intención de esa persona de seguir asociado al sufrimiento? Porque este señor, ¿sí? no había tenido en cuenta el cambio de percepción, no había calibrado adecuadamente que esa persona seguía teniendo una ganancia secundaria en quedarse así como estaba. Valeria, veo tu manito levantada. Sí, voy contigo antes de avanzar con la parte que falta. Sí, ahí te habilito. Sí, bueno, se me vinieron un montón de preguntas a la cabeza. Esto cuando vos decías conectar con eso, me llevó a pensar cuando uno dice tenés que tener empatía, ponerte en los zapatos del otro. Y yo hace unos ya bastante tiempo que vengo pensando que tener empatía más o menos parecido a esto, ¿no? Conectar con eso que siente. Pero no me puedo poner en los zapatos de él porque no me pasó lo mismo, ¿no? Sí, Bueno, eso por un lado, ¿no? Después también me llamó la atención lo que habías comentado al principio sobre este muchacho algo que le decían gordo, 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 algo así. Que vos sabés que a mí desde chica me pusieron de apodo gorda. Algunos me llaman por mi nombre, pero la gran mayoría de familiares me dicen gorda, gorda. Yo quiero creer que es cariñosamente. Ahora, yo hoy en día tengo un problema con mi sobrepeso. Hago de todo y bueno, eso me llamó la atención, que quizás digo, yo estoy como arraigada a esa etiqueta que me pusieron y bueno, y de alguna manera no la puedo, digo, tendría que trabajar para quitármela encima. Y después otra cosa, cuando decías, ¿no? Esto, muchas veces me vi diciendo, Señor, dame paciencia, Señor, dame paciencia, hasta que hoy la cabeza me hizo un clic y dije, no.
no le voy a decir, Señor, dame paciencia, pues me va a seguir dando cosas para que yo siga cultivando la paciencia. Entonces digo, ahí está el cambio también, ¿no? Que hay que ir por otro lado. Por ejemplo, hoy ladraban mucho los perros, por eso decía, el Señor, dame paciencia. Entonces dije, Señor, amansa las fieras, porque ya, viste, yo me estaba sacando. Pero sí es muy interesante esto que explicás, porque bueno, al menos a mí me está haciendo la cabeza, me abre, viste, por eso se me juntan muchas preguntas. Pero creo, o sea, a lo que más enfoco es esto de la empatía, a ver si está, es como pienso Sí, o me estoy equivocando. mira, cuando vemos modelado en PNL, hay algo clave que les digo, porque para modelar necesitamos la segunda posición, la de la empatía, entre comillas. Pero cuidado que les digo lo siguiente, la segunda posición es pedirle prestada la personalidad temporalmente a otra persona. ¿Sí? Yo cuando estoy en consulta necesito conectar, ¿sí? Ponerme en esa segunda posición, pero temporalmente. No me quedo ahí porque si no, no podría continuar. ¿Sí? De hecho, el arte en la terapia y en la vida creo que es entrenar el rápidamente estar en primera, segunda, tercera, cuarta, primera, segunda, tercera. O sea, en el momento que necesito estar en primera, estoy en primera. Cuando necesito estar en segunda, estoy en segunda. Cuando necesito estar en tercera, estoy en tercera. ¿Sí? Entonces, eso, digamos, como terapeuta, yo debo estar asociado a una primera, pero una primera capacitante. ¿Cuál es la primera? Sentir amor por lo que hago y por esa persona que me ha entregado su confianza. ¿Sí? Y no puedo sentir amor si lo estoy juzgando, es difícil. Entonces yo no estoy para juzgarlo, es más, no estoy, creo que les he dicho esto, no estoy ni siquiera para entenderlo. Estoy para calibrarlo, para ver si los recursos que encontró lo están llevando a donde quiero ir. Y si la clave es el sentir, yo tengo que estar atento a su sentir. ¿Sí? Y si ese sentir, el cuerpo me va diciendo que cambió su sentir, porque si cambió el sentir, ya cambió su observador. Esa es la clave de todo esto. Sí, de hecho, no estoy asombrado, porque esto lo he visto muchas veces, pero sí estoy reconfortado, ¿sí? Por las intervenciones de ustedes, porque realmente me están dando la pauta de que hay algo que ahí se está moviendo y eso es que por lo menos mi parte del trabajo más o menos la estoy haciendo. ¿Sí? ¿Sí? El resto obviamente es todo mérito de cada uno de ustedes. Entonces, una vez buscamos el recurso, cargamos el recurso. Cuando digo cargar es el paso 6. No solo busco, porque el recurso lo puedo traer de mi memoria, lo puedo crear, ¿sí? Pero necesito cargarlo. Porque si la clave es el sentir, ¿cargar qué es? Lo tengo que tener en el cuerpo. En el paso 3, que es conectar, conecto con la parte jodida, ¿verdad? Conecto con el trauma, conecto con el bloqueo, conecto con la impotencia. Ahí no me voy a sentir bien. Por eso luego hago este estado separador en el paso 4, ¿verdad? En el paso 5 busco el recurso internamente. Traigo a mi memoria un momento donde tuve lo que está faltando ahí. O lo creo. Pero ya sea que lo cree, lo imagine, lo recuerde, tengo que sentirlo en el cuerpo, no solo acá en la cabeza, en el cuerpo. Y ahí de nuevo, mi labor como terapeuta es calibrar, porque de pronto me dice, por darle un ejemplo exagerado, por supuesto, el cliente nos dice, yo voy a recordar en el momento que yo era Cleopatra en la cima de mi poder en el antiguo Egipto. A mí la verdad me interesa nada saber si está loca, si no está loca, si cree, es calibrar su cuerpo si eso le da el recurso que necesita para resolver lo otro. ¿Me explico? En el antiguo Egipto, volviendo a esto, sabían que la hipnosis se hacía yendo al templo de Isis, donde los sacerdotes de Isis, ¿sí? y otros hechiceros y no sé qué, ¿sí? Le daban ciertas pócimas sagradas, le hacían oler ciertas cosas, ¿cómo le llamaban? Bueno, verbalizaban
pases sagrados, la persona entraba en un sueño profundo y en el sueño Isis le hablaba dándole la respuesta para su dolencia física o emocional. Y eso era natural en el antiguo Egipto. ¿Por qué? Porque era su sistema de creencias. El doctor Sansegarra, otro a quien les recomiendo mucho seguir, que él habla, cuando habla de la supraconciencia y de las experiencias cercanas a la muerte, él ha hecho un estudio científico de que realmente, ¿sí?, la vida es simplemente un tránsito a otra vida. La muerte no existe como tal. ¿Sí? Sí, y les habla un científico bien hemisferio izquierdo. ¿Sí? Y él dice que cuando la gente le relata, a él le llama la atención que ese tránsito muchos lo relatan de acuerdo a sus creencias. ¿Sí? Uno le dice, encontré a mi abuelo, encontré a mi mascota, vi la luz, encontré a Jesús, y cada uno de ellos, ¿sí?, le relata de acuerdo a su sistema de creencias. Entonces, ¿quién soy yo para cuestionar? Ni siquiera para cuestionar, para comprender. Es más, si yo quiero comprender, me distraigo de lo más importante, que es calibrar. Es darme cuenta cuando estaba conectado a eso que le dolía, ¿sí?, cómo estaba su cuerpo, su respiración, sus músculos, ¿sí?, sus pies, sus manos, en fin. Y luego, cuando encuentra el recurso y lo carga, si eso es diferente. Si acá estaba así y acá está así. ¿Sí? Ahora, si acá está vacío, acá está así, más o menos, no me sirve mucho ese recurso. Y yo no necesito comprender el recurso, ni siquiera estar de acuerdo con el recurso. Lo que necesito es ver si encontró el recurso. ¿Sí? Y para eso tengo que calibrar. Esa es mi labor. Entonces, en 5 busco, en 6 cargo, y viene el paso 7, donde va a volver a 3, donde antes estuvo sin recursos, va a volver pero con recursos. Se va comprendiendo los pasos, igual ahora vamos a hacer un repaso, pero abro porque esta estructura, esta secuencia, es la base de toda la programación neurolingüística como proceso terapéutico. La PNL no es una terapia, pero sí puede ser utilizada como una herramienta terapéutica si quien la aplica tiene experiencia y modelos de abordaje terapéutico. Voy contigo, Patricia. Ahí está. Hola Edgardo. Con respecto al 6, cuando vos hablas de cargar el recurso, Sí, es sí, incorporarlo, que hablamos de calibrar el exacto. estado muscular. Sentirlo, Patricia. Si la clave es el sentir, recuerda que en el paso 3 sentí ese Ajá, contexto de miércoles, ¿sí? Me conecté con eso. Ese es mi sentir. ¿Bien? Ahora lo que quiero es encontrar el bien, ahí recurso, voy a poder observar. es Ajá. sentirlo, no observarlo, sentirlo. Si acá tuve estrés, Bien. acá estoy sintiendo estrés y acá siento calma, pero no una calma intelectual, una verdadera calma. Claro, ¿Eh? Pero el paciente, el consultante, claro. no Yo es para poder experto, verlo en... Exacto. exacto, no es experto en buscar y cargar recursos. El experto en calibrar somos Exacto. nosotros. Entonces ahí es donde yo suelo decirles, por ejemplo, ¿sí?, Bien. está cargando recursos, le digo, afloja el hombro, eleva un poquito más el mentón, Ah, ¿no? Ve lo que estás viendo, escucha lo que estás escuchando, siente lo que estás sintiendo, ¿sí? De esa manera yo permito que él amplifique su experiencia interna sin imponerle mi contenido, porque yo no tengo idea cómo él puede conectar de una manera más claro, poderosa con eso. ¿Me explico? Entonces lo voy guiando con mi claro. palabra, O ¿sí? qué, ¿Cómo? No escuché lo último, Patricia. claro, cuál es el recurso que él ha encontrado. El, Que, el recurso que puede ser si no es cualquiera. importante que como terapeuta, claro, pero no es importante que yo sepa cuál es el recurso, sino que él lo perciba, lo sienta, él Exacto, o ella exacto, lo exacto. incorpore físicamente y yo lo pueda como ver y sentir en su cuerpo que eso realmente está Exacto, incorporado. exacto. ¿Cuál es el recurso? No interesa. Nuestro arte es Bien, ayudarle a que realmente lo sienta de verdad y eso lo voy a conseguir calibrando y manteniéndome lo más silencioso posible
en ese bien, momento para que le permita. Acá no cabe la motivación, ¿sí? A veces tengo que claro, luchar con los coaches que mientras la persona está claro, cargando el recurso le dicen, y ahora siéntelo en tu corazón. Y si, y qué sé yo, y todas y la claro, persona por dentro diciendo, ya cállate, cállate, o sea, deja que encuentre claro, donde él vaya a buscar, ¿me explico? ¿Sí? Es sentirlo, sentirlo. perfecto, ¿Sí? perfecto, Hoy de alguna manera lo que bien, estamos viendo es el gracias. qué, ¿sí? El qué, están buenas tus preguntas, pero justamente ahí viene la invitación a lo que viene para que veamos el cómo, ¿sí? Y las variables del cómo, porque no hay una sola, porque el contexto varía, porque la persona es diferente, porque nosotros mismos estamos en contextos diferentes, la interacción se da en contextos diferentes. Zulema, voy contigo, y luego voy con Patricia también. Sí, voy a hacer una, acá cuando hablo de cargarlo, quizás todos lo tengan claro, pero a mí no me queda tan claro, de cargarlo, o sea, tener el sentir, el que tiene el sentir es el terapeuta o estoy como empatizando y el como si yo fuera él, pero no soy. ¿No? Porque hay A ver. una, en empatía a veces se habla de dos pasos o de dos movimientos, ¿no? Uno, primero, yo puedo sentir la tristeza que la persona siente, pero no dejo de darme cuenta que la tristeza es de él. Acá Por cuando eso, yo, sí, son dos sí, sí, pasos, siento la tristeza, pero sé que la tristeza es de él. Entonces es como que genero un espacio entre él y yo. Acá cuando yo hablo de cargarlo, de tener el sentir, sentirlo en el cuerpo y calibrar, yo estoy observando lo que está sintiendo él, como si yo fuera él. A ver, no necesariamente como si fueras él, porque es lo que les decía hace un momento. Nosotros como Claro, terapeuta, justamente debemos desarrollar la habilidad de muy rápidamente cambiar de posición perceptiva, primera, segunda, tercera, cuarta, según, ¿sí? La dinámica que va cobrando la sesión. ¿Sí? sí, Eso, la única manera de incorporarlo, eso es haciéndolo. No hay otra manera. Una vez vimos acá una intervención de Tony Robbins con una chica que había sido abusada, ¿sí? Y hay un momento donde él la abraza. sí. Previamente, ¿sí? Va conectando, empatizando con ella. No es invasivo ese abrazo, ¿sí? Conecta y llora con ella. Pero luego que llora con ella, hace una broma, se ríen, hace un estado separador y luego él vuelve a su posición y la ayuda a encontrar el recurso. Entonces, hay que ir jugando todo el tiempo con eso a partir de mantener nuestro estado, ¿sí? Un estado de recursos, como le digo yo. Acá hay muy importante el concepto de transferencia de estado. Lo que les decía hace un momento, mi estado se transfiere. Si yo estoy eh, seguro, confiado, mi representación interna es de certeza y se nota en mi cuerpo, pues eso se lo voy a transferir a la otra persona. Eso es clave, pero eso no está en ningún manual, en ningún paso a paso, está en la experiencia. ¿Sí? Está en la experiencia. ¿Sí? Acá lo que yo quise extraer es un modelo una estructura de comprensión de cómo funciona esto, pero desde la comprensión no vamos a ninguna parte, esto luego hay que experimentarlo. Cuando yo les digo calibrar, ¿cómo aprendo a calibrar? Y calibrando, calibrando. ¿Cómo sabe una mamá que a su hijo le pasa algo y no le quiere decir? Calibrando. ¿Cómo una mujer se da cuenta que el marido tiene otra? Calibrando, ¿sí? Hasta por el tono de voz, hasta la manera de acostarse, ¿sí? Hasta lo que no dice comunica. Eso es calibrar, eso es calibrar. Entonces, muchas veces nos olvidamos en el proceso terapéutico por eso les digo, la madre de todas las habilidades, la calibración, la agudeza de la percepción sensorial, que no es solo escucha activa, que no es tomar nota para que no se me vaya nada, ¿sí? Es más, yo les recomiendo no tomar nota. Si realmente están conectados con la otra persona, lo que necesiten saber, conocer, sentir, lo van a saber, conocer y sentir.
Yo me he dado cuenta que las mejores clases son las que tengo solo una estructura y después dejo que fluya. Si vengo pensando que voy a hacer esto, voy a hacer otro, estoy demasiado pendiente de lo que tengo que hacer y no en estar acá con ustedes, atento a lo que me dicen, a lo que preguntan y a su participación. Voy con Patricia. Gracias, Edgardo. Te iba a pedir permiso si me dejabas dar un ejemplo por ejemplo, de cómo cargar un recurso. ¿Me das permiso de decirlo? Claro que sí. Adelante, adelante, Patricia. Por ejemplo, si la persona en una situación dice que le faltó eh, amor, Bien. entonces una forma de cargar el amor en la sexta, en el sexto punto, sería, por ejemplo, que ese amor que le faltó volverlo de un color, que le dé un color, Es una opción, claro, es una opción, claramente. y Sí, que sí. sienta que ese color, ella se pone ese color o se envuelve de ese color. Sería un recurso, digo yo. Claro que sí. De nuevo, ¿cómo elegimos? De hecho, puede ser el color, puede ser un recurso. No sé si escucharon cuando entré, antes de entrar, que puse música de Mozart. ¿Sí? Ujú. Sí, Bien, porque para mí esa música, para mí es un recurso, ¿sí? Y la sí. estaba escuchando para entrar con recursos a clase. Todos son recursos, ¿sí? Para otros está el corredor argentino de Fórmula Uno, Franco Colapinto, que a veces lo he mencionado. Él cuenta que cuando ya está en el cockpit, o sea, antes de ya está con su casco, sentado en su Fórmula Uno, donde literalmente pone en riesgo su vida porque van a 300, esos bólidos van a 300 kilómetros por hora. Él pone una canción y la canta, una canción de cumbia que hace referencia al Mundial de Fútbol de la selección argentina y que él la canta a todo volumen, ¿sí? Y bueno, los franceses de su equipo, que son todos franceses, pues no entienden mucho, pero eso lo pone a él, él encontró ahí ese recurso. El que sea que necesite concentración, seguridad, confianza, lo encontró. Ahora, ¿de qué depende, ¿sí? Que usemos o no el recurso si ese recurso le sirve a tu consultante? Porque hay Mm, consultantes que no tienen facilidad para conectar con lo visual, tienen facilidad para conectar con el ujú. movimiento y otra facilidad para Un conectar. auditivo. ¿Me explico? ¿Sí? Ujú, Depende, pero claramente sí, Patricia, es un muy buen ejemplo el que traes. ¿Sí? Puede ser un recurso lo visual. De hecho, la mayoría de las personas, en general, está estudiado, conectamos con lo visual. ¿Sí? El 60, el 70% tiende a conectar fácilmente con lo visual, pero no todos. Entonces, ahí es donde tenemos que calibrar si nos sirve ese recurso. ujú, ok. Excelente, gracias por tu aporte, Patricia. Les voy a poner como para cerrar el aprendizaje, les voy a poner en placa para los visuales, ¿sí? El paso a paso, ¿sí? Porque mi modalidad conductora es la kinestésica. A mí me gusta moverme, aplicar, hacer y así grabo, pero no todos, ¿sí? Tienen ese mismo canal. Entonces les voy a poner en pantalla los 8 pasos porque nos faltó el último, pero ahora vamos a cerrar analizando el último paso, ¿sí? Vamos a ir viéndolo uno por uno, así. La estructura. 1, identificar condición o contexto. ¿Bien? 2, la posición del observador. ¿Sí? Todas las posiciones, primera, segunda, tercera, cuarta. La cuarta es la de el que observa al observador, ¿sí? Es una metaposición, ¿sí? Y hay hasta una quinta posición, ¿sí? Que es la de la supraconciencia, ¿no? El del todo, ¿sí? El que puede percibir el todo. Tercero, conectar en back. Cuando digo back es visual, auditivo y kinestésico. Este es el sentir, ¿sí? Conectar con el sentir. ¿El sentir de qué? De la condición que trae el cliente, del miedo, de la frustración, de lo que queda. Por eso en PNL le llamamos conectar con el contexto sin recursos, donde no tiene recursos. ¿Bien? Y conectar en back, visual, auditivo y kinestésico. 4, esto ya preparando el terreno para la certificación que empezamos el lunes, es el símbolo que usamos en PNL de estado separador. ¿Sí? Los dos palitos en diagonal significan estado separador, romper estado, ¿sí? Sacar a la persona, porque acá conectó profundamente con el sentir que no le favorece.
Entonces necesito hacerle un estado separador. ¿Para qué? Para que en un estado neutro pueda buscar el recurso que le faltó acá. Quería buscar un lapicito y lo saqué de acá. Bien. Acá, en esta parte, voy a buscar algo que marque. Acá, ¿sí? ¿Se ve el puntito rojo? ¿Sí? ¿Lo ven? Bien. Acá conectó con el sentir. ¿Bien? Pero con un sentir que no le favorece. Entonces, hay que hacer un estado separador, que les dije es todo un arte y es nuestra responsabilidad, porque acá la persona está sin recurso. Si yo me pongo a llorar con ella, no lo ayudo. Si yo me pongo nervioso, no le ayudo. Si yo colapso junto con su colapso, no le ayudo. No importa qué pasa acá, ¿sí? Nosotros somos el ancla de esa persona, ¿sí? Y debemos tener el estado para ayudarle a hacer ese estado separador. Y hacerlo bien para que pueda buscar el recurso, para que pueda cargar el recurso. Acá volvemos al sentir, ¿sí? Acá la persona tiene un sentir, ¿sí? Acá vamos a llamarle un sentir así, o podemos decirlo un sentir así, y acá buscamos que cargue un sentir así, un sentir así, ¿sí? ¿Ok? Y luego entregar ese recurso. ¿Dónde lo entrega? Donde faltaba, en 3, ¿sí? Vuelve a 3, ¿sí? Acá trabajamos ya con la visualización, con la psicogeografía, etcétera, etcétera. Acá digo, entrega el recurso o colapso. Ya voy a explicar esto una vez que complete la secuencia. Y 8, hacemos el testeo, ¿sí? ¿Qué es el testeo? Ahora vuelvo y cierro con eso, explicando esto de colapsar y testear. Pueden tomarle una fotito si quieren. Igual esto a los que están haciendo las certificaciones, los cursos, o van a tener las grabaciones de las 2 sesiones anteriores y de esta. Y los que todavía no han hecho ningún curso con nosotros, ahora les tenemos una propuesta para que avancen y puedan acceder, ¿sí? No solo al contenido de lo que viene, sino también a las grabaciones de las 3 clases anteriores. Voy a cerrar con esto de explicar la diferencia entre entregar recurso y colapsar anclajes y algunas distinciones sobre el testeo. Voy a empezar de atrás para adelante. El mejor testeo no es preguntarle a la persona cómo estás, es calibrar cómo está. Porque yo le pregunto a la persona, muchas veces me va a responder desde su expectativa de estar mejor y no necesariamente está mejor. Y, y si no he trabajado bien el punto 1 de cambio de percepción, probablemente me responda desde la expectativa de seguir mal. ¿Cuál es la única manera de estar seguro y de asumir mi responsabilidad como terapeuta, como agente de cambio? Calibrar. El cuerpo me va a decir si hubo cambio o no hubo cambio, con independencia del lenguaje. Hay 2 maneras, hay más, pero 2 maneras básicas en esta estructura de generar ese cambio en 3, donde estuvo sin recursos. Es entregando el recurso, vale decir, acá estaba así, generé este recurso, lo entrego. O, como hicimos en la clase anterior de PNL en acción, que es colapsar eso. ¿Qué significa colapsar? Usar el cuerpo, ¿sí? Como lo tengo cargado en el cuerpo, recuerdan que les hice establecer un espacio. Lo voy a hacer una psicogeografía acá para que se entienda, con el uso de una pizarrita digital. Bien, fíjense, les voy a hacer una psicogeografía que puede ser mental porque hago que el cliente la imagine. Acá está 3, ¿sí? Ese contexto sin recurso. Bien, ¿se está viendo la pizarra? ¿Sí? Esto es 3, ¿sí? El sentir negativo, vamos a llamarlo de esa manera, el sentir negativo. Acá, negativo. Entonces, ¿qué hacemos? Si estamos trabajando geográficamente, o sea, la persona está en un lugar físico, vamos a decir que el recurso lo busque y lo cargue fuera de ahí, porque los espacios tienen energía, ¿correcto? Entonces, acá va a cargar el recurso, ¿sí? Acá va a generar un estado de recursos. Acá. Una vez que lo busca, lo encuentra, lo carga, y como dijo Patricia, hasta podemos hacer que le ponga un color. Podemos hacer que a este le ponga un color. Le pone un color, lo carga, lo siente, y lo lleva acá, y esto entrega este recurso.
Entonces ahí le entregó el recurso. Pero ¿qué otra manera de hacerlo hay? Es que la persona, como hicimos en la clase anterior, lo cargue en el cuerpo. Me voy a mover un poquito, ¿sí? Vamos a suponer que acá donde estoy yo, ¿sí?, está el contexto sin recurso. Entonces me muevo, ya lo sentí acá, ¿sí? Voy a hacer de nuevo, ¿sí? Vamos a suponer que acá lo siento. Estoy así, encogido, ¿sí? Por darles un ejemplo, llorando, deprimido, hecho miércoles acá, ¿sí? En punto 3. Salgo de ahí y hago un estado separador, ¿verdad? Me muevo, me muevo, me muevo, busco un estado neutro y acá cargo el recurso. Lo cargo, lo cargo, lo cargo, me expando, me expando, me expando y luego vuelvo acá, cierro los ojos y el cuerpo hace el trabajo. No entrego nada, simplemente me quedo acá y hago que el cuerpo colapse. Eso se llama colapso. ¿Por qué? Porque es como que junto, en 3 era un polo negativo, yo creo un polo positivo, entro, cortocircuito. Por eso los que estuvieron en la clase anterior e hicieron la técnica no pudieron volver a conectarse con esto, porque hicimos un cortocircuito en los circuitos neuronales. No hay manera que eso pueda volver a conectar. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Sí? Ese sentir que está en el cuerpo tiene un correlato acá en el cerebro y acá generamos el cortocircuito, ¿sí? La orden de sentirte mal que disparaba el cerebro ya no llega al cuerpo. Por lo tanto, no produce el mismo proceso bioquímico. Eso es la esencia, esa es la famosa estructura. Y es lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de la certificación que iniciamos. Les voy a presentar esto para que Joaquín, como hace siempre, les vaya compartiendo ahí en el chat los canales de contacto. Pero luego, si hay más preguntas sobre lo que vimos hoy, me quedo un rato más si hay preguntas, pero permítanme eh, presentarles esta certificación que inicia el día lunes, ¿sí? Son 3 lunes y 2 miércoles, para decir, próximo lunes, próximo miércoles, la otra semana, lunes y miércoles, y la tercera semana, el lunes. Esto ya lo saben, lo he dicho más de una vez, quienes ya se formaron con nosotros, quienes ya pagaron por una formación con nosotros, esto no lo tienen que pagar, están invitados. La única condición es que se comprometan, asistan, enciendan sus cámaras, participen, porque ya saben que el aprendizaje lo co-construimos. Quienes no se han formado aún con nosotros, Joaquín ahí les va a dejar los datos para que lo contacten, pueden aprovechar y registrarse para obtener no solo la experiencia, sino la certificación, solo por $29,99. ¿Sí? Realmente no voy a decir un regalo porque depende de cada uno, ¿sí? Pero sí les puedo decir que de acuerdo a los parámetros de lo que normalmente cuesta una certificación de esto, es simplemente una puerta que les abrimos para que puedan conocer en profundidad todo el poder que tiene esto. Esto van a aprender a mejorar la calibración desde la práctica, no solo desde la teoría, o mejor dicho, ¿sí?, desde la práctica, porque la calibrar no se aprende desde de la teoría. Van a aprender a gestionar su propio cambio desde el sentir, no desde acá, desde la teoría, desde la cabeza, que ahí todos somos campeones para darnos cuenta de las cosas y después no hacemos nada, ¿sí? Y cómo utilizar el lenguaje, ¿sí?, como vehículo de todo esto, ¿sí?, para guiar a la otra persona, para tener un cambio de percepción, para hacerme las preguntas que quiero hacerme. ¿Y para quién es esto? Obviamente para terapeutas, para coach, para psicólogos, para acompañantes terapéuticos, para agentes de cambio, pero también para personas que sean líderes o gerentes de equipo y quieran aprender para mejorar su performance como líder o también entrenar a otros a mejorar su propia performance. Porque si yo cambio el sentir, me vuelvo más eficaz en todas las áreas de mi vida, como vendedor, como gerente, como líder, como esposo, como padre, como hijo, como vecino, ¿sí? O sea, allí donde hay la necesidad de comunicar, de persuadir, de negociar con otros o conmigo mismo, ahí aparece la PNL, ¿sí? Y vamos a hacerlo de esta manera, de una manera práctica, vivencial, ¿sí? Pero también entendiendo qué está pasando detrás en lo que llamamos caja negra, ¿sí?, que es todo lo que pasa desde que recibo un estímulo y respondo con una acción, hay todo una caja negra.
Esta es la metáfora que se toma porque vieron que cuando un avión se cae, ¿qué información se tiene? El avión salió y luego se cayó. ¿En el medio qué pasó? ¿Sí? Todo eso está registrado en esa caja negra. Entonces, esa es la propuesta, ¿sí? Y ahí Joaquín, como hace siempre, les deja. Ojalá todos los que se formaron con nosotros aprovechen esto que les damos de todo corazón para que puedan asistir sin tener que pagar, ¿sí? Porque es una manera de retribuir también, de mantener ese equilibrio de dar y tomar, y también una manera de prepararlos para el máster que vamos a iniciar en abril para que se actualicen, tengan frescas las herramientas que vamos a utilizar en el máster de PNL con enfoque sistémico y transgeneracional. Entonces necesitamos tener afianzados todo eso para que puedan disfrutar y para que puedan seguir a buen ritmo ese máster. Y ya pronto les vamos a comentar también, hay un eslabón intermedio que es también la certificación de habilidades fundamentales en el enfoque sistémico y transgeneracional, ¿sí? Para que también puedan estar nivelados con esa base. Están todos invitados, los que sí, los que ya se formaron, los que no, ahí Joaquín les ha dejado el enlace para que todos puedan participar. ¿Sí? Si hay preguntas con respecto a eso, con respecto a lo que vivimos hoy, me quedo acá. Levanten su manito si quieren preguntar. Crescencio, sí, voy contigo. La pregunta de este breve curso nos va a dar material escrito. Qué ganas de decir que no, pero sí. Sí, 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 Crescencio. Ya me conocen, ¿verdad? Yo creo absolutamente en el aprendizaje experiencial, pero sí, sí, Crescencio, les vamos a entregar material, por supuesto. ¿Sí? También dijo que nadie muere en la víspera, dijo que nadie muere en la víspera. En México, en la víspera mueren los guajolotes. Ok, bien. Bueno, gracias, Crescencio, gracias. ¿Sí? Hay que habilite. Listo. Buenas tardes. Una pregunta, Edgardo. ¿Tú das sesiones personales o sanación o algo así? Digo, nada más pasando. Sí, 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 Perfecto. sí. Ok. Ok, Si tienes mi contacto, me mandas un mensajito y lo hablamos. perfecto. Muchas gracias. Ok. Y si no, le pides a Joaquín y él te va a dar el contacto. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti. Bien, no veo más preguntas, manitos levantadas, ni nada más. Ok. Bueno, gracias por acompañarme en un sábado, un día que normalmente cada uno lo dedica a ciertas cosas, menos yo, y gracias por seguirme el ritmo. ¿Sí? Ya me conocen que tengo esta pulsión de comunicar y de hacer esto que amo tanto hacer y les agradezco por acompañarme. Así que me va a encantar verlos y escucharlos a partir del lunes. Hola Eduardo, qué gusto verte. ¿Sí? Un saludo grande. Y bueno, a los que son de Tucumán, que creo que ya les dije a Eduardo y a otros de Tucumán, el 30 de mayo vamos a estar compartiendo un taller en Tucumán con Elisa. Si son del norte de Argentina o de la ciudad de Tucumán, ahí vamos a estar. Y pronto les vamos a contar también que vamos a estar en Lima y en México, pero bueno, ya les vamos a dar bien las fechas. ¿Sí? Un abrazo grande para todos. Chao, chao. Gracias.